Hola, buenas. Dios bendiga a todos nuestros amados y queridos televidentes del canal 8 de Cable Mar Limitada. Damos gracias a nuestro Dios en este día por darnos la oportunidad de dirigirnos nuevamente a sus hogares para compartir con ustedes todas las bendiciones que el Señor tiene. Hoy quiero darle gracias a Dios, primeramente por la vida, primeramente por la familia, por los hijos, por todo, hasta por esos rayos solares que caen sobre nosotros para bendecirnos también, por la lluvia, aunque desafortunadamente hay en lugares donde está lloviendo más de la cuenta y muchos hermanos y compatriotas están sufriendo, pero hay que darle gracias a Dios por la lluvia es vida, el agua es vida. Lo que pasa es que eso nos está enseñando es a vivir mejor, a construir viviendas mejores en lugares donde no se inunde, a canalizar los ríos para que no ese agua se desborde y afecte a otras áreas donde ella no debe llegar. Son cosas tan sencillas, ¿verdad? Pero que a veces le echamos la culpa a lo que Dios nos dio de buena gana y nos está dando y son necesarias. Le echamos culpa a la naturaleza, pero la naturaleza no nos manda a nosotros a construir ranchos o bajareques a la orilla de un río o en lugares de riesgo, ¿verdad? La naturaleza no nos dice construyan aquí, es el mismo hombre, es la persona. Entonces, uno tiene que arreglar eso. Y no vamos a hacer ahora como hay una anécdota, una especie de comparación o de parábola que hay dentro de que el golero, el chulo, que llaman otros chulos, el otro acá lo llamamos los goleros, el golero, el sopilote, etcétera. Ellos cuando ellos no tienen casa, digamos nido, casa para meterse, entonces ellos pasan volando en el aire. Así que cuando llueve, esos aguaceros tan tenaces y terribles, ellos están mojando y están apurados y buscando dónde meterse y no encuentran. Entonces dicen, ellos mismos hablan y dicen, estoy hablando de la anécdota. Los goleros dicen, mañana hago mi casa. Dice el golero, mañana hago mi casa. ¿Ya? Cuando está lloviendo y se está mojando. Pero cuando termina de llover y sale el sol allá arriba, y ese sol sabroso allá después que llueve, el golero boom, se sacude las alas, se sacude el plumaje y se pone a solearse con las alas abiertas y dice, ¿cuál casa ni qué casa? ¿Oíste? Esta es vida. Se olvida de que hacía un momento se estaba mojando. En mi país, y yo creo que en muchos países del mundo, donde priva la corrupción, la maldad de la gente, del mismo ser humano, pueden arreglar, pueden evitar desastres, pueden evitar catástrofes, ¿verdad? Naturales, porque la naturaleza reclama lo suyo. La naturaleza reclama lo suyo. La naturaleza, si cuando llueve ese área se llena de agua, eso es normal, porque ahí era que iba a caer ese agua. Entonces, si tú construyes una casa ahí mal construida, sabes que te vas a inundar. Y eso es lo que pasa en mi país, en barrios, en comunidades. Comunidades donde la gente por necesidad invade. Ejemplo, una invasión. Esa invasión no tiene un servicio de alcantarillado, de agua, de nada. No tienen las callecitas, ni siquiera los caminos por donde ellos caminan cortados para que cuando llueva el agua no se empose. Entonces, esos lugares cuando llueve se inundan. Y al inundarse, eso acarrea una emergencia o una calamidad. Bueno, no quiero hablar de eso hablaremos más adelante en un espacio hablando claro con el pastor. Hoy quiero bendecirles con la palabra. Pero lo que quiero decir, estaba hablando de esto, es todas estas cosas que están pasando son buscadas por el mismo ser humano. Pero hoy quiero hablarles a ustedes, mis queridos amigos, mi reflexión bíblica. Está en Lucas, ese capítulo 1 de Lucas, versículo 26 al verso 38. El tema que quiero hablar, hoy voy a hablar de una mujer tremenda, que muchos creen y predican y anuncian que los evangélicos no gustamos de ella, así lo dicen. Es que los evangélicos no gustan de María y María es la madre de Dios.
Eso es falso. Hoy voy a hablar de María. Yo no soy marista, pero la Biblia habla de María. Voy a hablar de eso. El tema que estamos hablando es de esta unidad, la tercera unidad del tema que he venido compartiendo con ustedes. Habla de personas que actuaron responsablemente. Es el tema que estamos dando. Y dentro de este tema hoy tocamos uno. María, una mujer favorecida por Dios. María, una mujer favorecida por Dios. Y el tema, vuelvo y digo, la unidad que estamos compartiendo es personas que actuaron responsablemente. María fue favorecida por Dios porque aunque estaba turbada por la forma como Dios obraba, tuvo disposición de fe y obediencia para actuar responsablemente. ¿Y qué es actuar responsablemente? Entre el sentido cuando Dios llama, cuando Dios da una orden, cuando Dios te dice, cuando Dios me habla a mi vida, aunque a veces nos parezca, ¿por qué Dios actúa así? Pensamos y decimos, ¿será que Dios no se dio cuenta? ¿Verdad? Entonces, pero vemos que sí, en la Biblia hay personas que actuaron de una manera responsable. Y María fue una de esas mujeres, o esa mujer que actuó responsablemente. Yo quiero darle una cita para que usted las tenga ahí en su casa, querido amigo y hermano. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 1 al 12. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Luego hay unos contextos, que es Juan o Lucas 1 al 2 y Juan 2, 1 al 12. 19, capítulo 19, versículo 25 al 27. Pero el texto donde vamos a compartir o a hacer nuestras reflexiones bíblicas está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, que dice así. 26. Dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Capítulo 1, verso 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entretanto el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Más allá, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces, escúcheme, mi amigo hermano, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Qué palabras tan hermosas. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
María, una mujer favorecida por Dios. Personas que actuaron responsablemente. María fue favorecida por Dios porque aunque estaba turbada por la forma como Dios obraba, tuvo disposición de fe y obediencia para actuar responsablemente. Una forma también cuando Dios nos habla de demostrar nosotros actuar de una manera responsable es obedeciendo a lo que Dios nos manda hacer. Hay un versículo que es Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor. Lucas 1, 38. Hágase ¿qué? Conmigo conforme a tu palabra. Qué buena palabra, qué buena respuesta de María. Que eso nos debe ayudar a muchos de nosotros llamados cristianos. Esto es lo que debemos imitar de esta mujer. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo tu voluntad, no la mía, como el Señor Jesús también dice la Biblia que Jesús cuando estaba allá en el huerto, allá estaba turbado, fue a orar con los discípulos y les pidió que oraran, que lo ayudaran a orar ahí también. Y dice que él se fue a un lugar apartado a orar y mientras estaba orando allá, los discípulos que él dejó y les dijo que oraran se durmieron. No les importó, no obedecieron la orden del maestro. Vino Jesús y los encontró durmiendo y los llamó, muchachos, por favor, oren porque va a venir el enemigo y los va a corretear, oren. No le prestaron atención. Se fue Jesús otra vez a orar y otra vez vino Jesús y los encontró durmiendo. Bueno, 3 veces lo hizo. Y ellos durmiendo. Efectivo. Cuando vinieron los fariseos estos a capturar a Jesús, a buscar a Jesús, todo el mundo salió corriendo. Uno que tenía un machete, que era Pedro, sacó el machete y le dio un machetazo a uno en la oreja y se la cortó. Actuaron, se dejaron tentar del diablo, porque no oraron. Lo que la Biblia me enseña entonces es que el creyente en Dios debe obedecer a Dios, y una de las obediencias que Dios nos manda a que tenemos que tener en cuenta es la oración, es de orar sin cesar, para que cuando venga el tentador no os tiente. Porque el tentador va a venir, hermano. Hermana querida, el tentador va a venir a tu casa, a mi casa. Va a ir al trabajo tuyo, en la calle cuando tú estés. ¿Sabes? El otro día iba manejando un carro y iba por ahí, por la carretera de la San Buenaventura en Cartagena, de la universidad. Y de pronto ahí se forman unas colonas, unas largas colas, unos trancones. Y yo estoy con mi carro ahí, parado ahí, esperando que se muevan los de adelante. Porque a veces hay personas tan inconscientes, no sé si llamarlos así, que están viendo que está el trancón y que tú tienes un poco de carro ahí y entonces ellos están acá atrás, pitándote como que súbete por arriba a los otros carros, ¿verdad? Entonces se pegó un carro demasiado, un taxi, y pum, yo sentí que me le dio un golpecito a un carro que apenas tenía creo que 2 días salir del concesionario. Y pin le dio un golpe. Gracias a Dios lo golpeó abajo donde está la pasta, no arriba. Si lo golpea arriba lo machuca. Así que yo sentí pin, el golpecito, me bajé del carro y le dije al hombre, tú no ves que hay una cola aquí, no nos podemos mover, porque te pegas demasiado y además me golpeaste el carro. El tipo vino, una altanería. Yo le dije, oye amigo, te estoy diciendo que tengas cuidado. Gracias a Dios no me machucaste el carro. Este carro está recién salido del concesionario. Y si tú golpeas este carro recién, te vas a ganar un problema, amigo. De pronto la carrera, el diario que tú estás recogiendo en ese taxi no te va a alcanzar para eso. Y además le va a dar un problema al dueño del carro si no es tuyo. Ten más cuidado. El tipo trató de envalentonarse, de alzarse. Y yo tuve que coger y decirle, mira amigo, tú no me machucaste el carro, pero si lo hubieses machucado y yo te estoy diciendo esto y tú me vienes a alzar la voz y a tratar de pensar que yo soy un muchachito que tú vas a salir correteando, estás muy equivocado. ¿Verdad? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que la embarrates. Y lo segundo es
¿por qué no haces como yo un día que venía saliendo de un parqueadero ping y golpeé un carro? No lo golpeé, hice igual, iba saliendo y el carro estaba muy pegado y medio lo rocé, igualitico en la parte de abajo. ¿Qué hice yo, amigo? Cuando me di cuenta que había rozado el carro, detuve mi vehículo, me bajé del vehículo y le pedí disculpas al otro conductor. Mi compadre, disculpe, pensé que podía salir sin tropezarte, pero te tropecé. Gracias a Dios no pasó nada. Mi amigo, 1000 disculpas, perdona. El mancito, tranquilo compadre, no pasó nada, gracias a Dios no pasó nada. Fíjense que las actitudes a veces mejoran las cosas. Pero este señor vino, entonces, esos son, ¿sabe cómo se llama eso, querido? Tentación. Si a mí Pedro Tapia se le mete el viejo hombre en la cabeza y en los brazos, se me mete el viejo hombre, de pronto, hasta totazos nos habíamos dado con ese hombre ahí. Entonces, respiré profundo y me monté en mi carro y me fui. Tentaciones las vamos a tener. El diablo te va a tentar en la carretera. Satanás te va a tentar en la casa. Satanás te va a tentar en cualquier lugar donde estés. Satanás te va a tentar cuando estás orando. Alguien va a venir a interrumpir la oración y tú, sí, vino mi hijo, me está buscando. Bueno, Dios, ahora te atiendo, voy a atender a mi hijo primero. El Señor dijo, cualquiera que prefiera a padre, madre, hijo, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Por eso a Jesús lo vamos a ver hoy. Llegaron unos familiares a buscarle y él dijo, qué pena, yo estoy acá encargado atendiendo las cosas de mi padre. Bien, entonces este versículo nos manda que esta mujer dijo, Señor, hágase conforme a tu palabra. Qué bueno. Hermano pastor, ministro, oveja, siervo, dígale a Dios cuando estés en una prueba que de pronto no vayan a entender. De pronto va a decir, ¿y Dios qué está haciendo? ¿Y Dios qué va a hacer conmigo? ¿Y por qué Dios me va a meter en esto? ¿Acaso Dios no sabe? Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es, hágase Señor conforme tu palabra. ¡Wow! Hermano cristiano, hermanita cristiano, dejemos la niñez espiritual. Dejemos esa infantilidad como cristianos. Hermanos, hermanita, hermano, amigo, crezcamos, maduremos en nuestra forma como cristianos. Maduremos espiritualmente. María es una mujer de ejemplo. María, escúchame bien, aquí en la Biblia, la verdad central de nuestro estudio, lo que enfatiza este estudio de hoy, María fue favorecida por Dios porque aunque estaba turbada por la forma como Dios obraba, tuvo disposición de fe y obediencia para actuar de una manera responsable o responsablemente. Las condiciones de esta verdad le confrontará a usted y a sus personas que tiene a su alrededor. Ella dijo, ¿cómo descubrir la voluntad de Dios para su vida? Tenemos que acudir a Dios cuidadosamente a la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? En el texto que le leí, María como María, la madre de Jesús, según la narración de Mateo y Lucas, en su respectivo evangelio, María era una doncella joven de Nazaret y desposada con José, que recibió la gran nueva por medio del anuncio angelical del nacimiento de Jesús. El carácter de María que se percibe en los evangelios es el de una mujer espiritualmente sensible, fiel, obediente a la voluntad divina. De ella indudablemente Jesús recibió su primera instrucción en las Escrituras. Evidentemente María no acompañó a Jesús durante su ministerio público, aunque asistieron juntos a las bodas de Cana. Lo ocurrido en aquella oportunidad muestra que ella todavía no comprendía la naturaleza ni las condiciones del ministerio de Jesús. En el capítulo de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, María se reunió al grupo de fieles creyentes
en el momento de la crucificación, Jesús le encomendó el cuidado al discípulo amado, Juan. Eso está en el capítulo 19 de Juan, versículo 25 al 27. En el resto del Nuevo Testamento solamente se le menciona en Hechos 1:14, donde se indica que tanto ella como los hermanos de Jesús se contaban entre los discípulos. Después de la resurrección fue indudablemente este evento de la resurrección el que ilumina a María, lo mismo que a los otros seguidores de Jesús, sobre el ministerio divino del ministerio y muerte de Jesús. O sea, María, alégrate, le dijo el Señor, Dios te ha favorecido. Lucas capítulo 1, 26 al 38. Dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes, una referencia al tiempo de la concepción de Juan el Bautista. Lucas conduce el relato del nacimiento de Juan y el de Jesús en forma simultánea. Desde luego, se ubica desde la perspectiva de María. Para hilvanar su relato, debemos mirar en el versículo 36. Usted va a encontrar que dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a darle una razón a María. Versículo 36 dice, aunque virgen, dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Le sugerimos que lea y revise nuevamente. Escúchame bien. José, el compromiso, el desposario y el matrimonio. Compromiso, el desposario y el matrimonio. Dice de la Biblia, de la casa de David. Se refiere a José que si bien era un artesano, carpintero, por sus venas corría sangre real. Jesús, aunque hijo adoptivo, era legalmente descendiente de la familia de David. Aunque 2 veces se menciona la palabra virgen, no es para poner énfasis tanto en ese hecho, sino sobre el evento positivo que el niño era nacido por la intervención directa de Dios. Versículo 28. Entre tanto el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es un llamamiento al júbilo, pues Dios ha decidido entrar en carne en la historia humana para salvar a la humanidad. Es lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 12, cuando Isaías habla de esto. Concebirá una virgen, y tú y Joel capítulo 2, versículo 21 al 27. Sofonías 3, 14 al 15 y Zacarías 2, 10 y 9, 9. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo tan especial es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces dijo el ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco varón. La palabra es una forma de decir que no había tenido relaciones conyugales, pues como virgen solamente estaba desposada. Aquí se usa esta forma, lo que dice en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 1. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra. Esta expresión nos hace recordar la nube que fue símbolo de la presencia de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21, y Éxodo 19, 16 y 24, 16. Entonces, hay unos textos que
nos dan unas ilustraciones con respecto a esto. He aquí, dice el 36, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. Recuerden que Elizabeth es la madre de Juan el Bautista. Juan el Bautista, creo que con Jesús, si no estoy mal, se llevan esos 6 meses. ¿Ya? Es el tiempo que se llevan ellos. Juan el Bautista nació primero que Jesús. La madre de Juan el Bautista es Elizabeth, hijo de Zacarías, esposo de Elizabeth. Pero dice la Biblia también que Elizabeth era una mujer estéril, no podía tener hijos y además muy anciana, estaba vieja. Pero por palabra de Dios, ella también concibió. Igual que hizo Sara cuando Dios le concedió a Isaac, su hijo. Recuerden que Sara también, dice la Biblia, era estéril. Y Abraham ya era muy viejo, ambos eran viejos. Pero Dios le dio la oportunidad de tener un hijo. Por eso Abraham, el padre de la fe, es el padre de Isaac, que de esta genealogía es donde viene la genealogía de David, etcétera, y de ahí todo lo que nosotros conocemos bíblicamente. Bueno, entonces, hermanos, ¿pero qué queremos hablar hoy? Hablamos de María. María, alégrate, no quedarás sola. Juan capítulo 19, verso 25 al 27. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. En la Biblia vamos a encontrar varias Marías. Lo que pasa es que nosotros, mucha gente por ignorancia de las Escrituras, confundimos. Aquí en este pasaje, en el versículo 25 de Juan, usted va a encontrar, estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, o sea, su tía, madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Es interesante que solamente Juan relata la presencia de María al lado de Jesús en la cruz y en las bodas de Cana de Galilea. Eso está en el capítulo 2, versículo 1. Evidentemente no es fácil para una madre ver a su hijo sufrir la muerte, y mucho menos esa muerte terrible de la cruz. El versículo 26 de este Evangelio de Juan 19 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. La designación de mujer indica una forma de llamar a su madre que sobrepasa la simplicidad filial. Es la revelación del vínculo más profundo que muestra el corazón del hijo, que aún en circunstancias tan finales reconoce a aquella que había sido instrumento de Dios. Tremendo. El discípulo a quien él amaba. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió en su casa a María. Entonces María, alégrate, le dijo el ángel, no quedarás sola. Por eso Jesús le encarga a Juan y él le dice, pues, después dijo al discípulo amado, he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús le dijo, yo voy a morir, yo me voy, pero no vas a quedar sola, madre. Madre, te voy a dejar a alguien que te cuide, que te ame también y que te valore. Entonces lo que quiero enseñar hoy aquí a mis hermanos a través de estos evangelios es, en primer lugar, María como madre de Jesús. Recuerden que María, nosotros a veces, yo sé que cualquier sacerdote me va a decir, a persona que haya leído la Biblia y que haya estudiado, una cosa es que tú leas la Biblia y otra cosa es que tú estudies la historia, el relato histórico, la cultura, etcétera, etcétera. Hay muchos medios que uno en la teología uno aprende para poder cuadrar cada cosa de la Biblia, cada libro, por qué se hizo, por qué Dios permitió, quién fue el profeta que escribió, por qué Dios llamó a ese profeta y ese profeta escribió sobre tal tema. Entonces, para poder hablar con más claridad sobre el tema, María nosotros no la tenemos
en la Biblia no aparece María como mediadora de la raza humana y Dios. María no es mediadora. María es la madre de Jesús, el instrumento, como aquí está escrito, que Dios usa. Por eso el ángel dice, bienaventurada eres, favorecida eres por Dios, porque Dios está escogido como instrumento para que guardes, escucha, al ser que nacerá. Por lo tanto, el ser que nacerá, dice el texto, no es engendrado por hombre. No fue José quien te embarazó. La sombra del Omnipotente, dice aquí el texto, vendrá sobre ti la sombra del Dios Altísimo, como si fuera una nube, te poseerá y tú quedarás embarazada por voluntad de Dios. Por lo tanto, el varón es como si Dios se hubiese metido en el vientre de María y se hubiese formado hombre. Por eso Jesús es Dios y hombre, ¿verdad? Entonces son temas interesantes cuando uno mira la escatología bíblica y uno mira toda esta, tú miras el exégesis, etcétera, etcétera, tú dices, wow, encuentras concordancia y razonamiento a lo que se enseña, a lo que se estudia. Pero esto es muy pasivo. Esto a mucha gente no le gusta la enseñanza, es como el mal estudiante. Hay personas que aprenden muchas cosas viendo y oyendo. Eso se llama empírico. O sea, nunca has ido a un colegio, nunca has estudiado sobre el tema, pero de lo que oíste y viste aprendiste algo empírico. O alguien te enseñó, alguien te dijo, ven acá, este martillo se coge así, el clavo se agarra aquí, tintín, y le das aquí. Y el clavo. Bueno, empíricamente es que no fuiste a una escuela, a una institución reconocida, formada para que te instruyeran en X o Y cosas. Entonces, los evangélicos, la mayoría de los evangélicos rasos, no han ido a escuelas a estudiar teología. No han ido a escuelas, a un seminario, a estudiar, a formarse. El seminario forma, equipa al hombre de Dios, a la mujer de Dios para ejercer ese llamado que Dios le ha hecho. Porque mucha gente todavía hoy piensa de que no, Dios me llamó, Dios me instruye. El hombre o la mujer que Dios instruye es el que obedece a Dios. Esta mujer no desobedeció. Ella no le dijo, ay, yo como, yo no tengo marido. ¿Y qué va a decir la gente? Escucha, ¿qué va a decir la gente cuando me ve esa barrigona? y José, mi prometido, ¿qué va a decir? Si ya yo estoy desposada, ya él me pidió, ya nosotros tenemos todo listo para casarnos. O sea, ¿qué va a decir? No, usted sabe lo que van a hablar de mí. Ahora, la ley nuestra dice que la mujer que se la haga al hombre que cometa adulterio la matan. O sea, apenas José diga, se dé cuenta y él me denuncie, me van a matar. Había tantas cosas o razones para que María pudiera decir, yo no me voy a sujetar a eso. Pero ella dijo unas palabras que deben quedarnos a nosotros grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente, es, hágase conforme a tu voluntad. Hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Qué bueno. Qué bueno que nosotros veamos, porque a veces nosotros no vemos, no, yo no voy a hacer eso. Ahí es que mi esposa se va a disgustar, ahí es que mi hijo no le gusta, ahí es que el otro. Y le ponemos traba a Dios. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha dicho, vaya, vaya hermano. Si Dios te dice, venga, venga hermano. Hermano querido, amigo querido que me estás observando aquí a través de esta cámara. En el Evangelio yo he aprendido que no es hacer mi voluntad sino la de Dios. Hay cosas que tú y yo a uno nos va a gustar, no vamos a entender a Dios. No trates de entenderlo. A Dios no se puede entender. A Dios hay que obedecerle. A Dios hay que oírle y obedecerle. Cuando Él habla, escúchale. Cuando Él te mande, ves. Cuando Él te llame, no rehúses venir, venga. Entonces, hermano, olvidémonos de eso, esas tonterías, de que a veces, no, yo no puedo, esto es imposible, porque tal, si Dios te dice, hermano, cuando Dios me dice a mí, Pedro, ve a tal parte, yo voy. Pedro, haga esto, yo lo hago en el nombre de Jesús. Y si lo hago en fe, creyéndole a Dios su palabra, Dios me da la victoria. O sea, Dios me va a conceder eso. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Aprender a obedecer a Dios. Aprender a oír a Dios. A veces Dios nos va a hablar, hermanos queridos y hermanas queridas. Nos va a hablar de una manera que tú y yo no vamos a entenderle. Y a veces no nos va a gustar lo que nos van a decir. Dios nos manda un mensaje, una palabra, y a veces nos dice, uy, esa palabra es muy fuerte. No quiero escuchar eso. Y no lo vamos a entender. Pero después, si tú obedeces a Dios y haces lo que Dios te manda a hacer, después decir, wow, es que este fue el propósito de Dios.
Al principio yo no lo entendía, al principio mi mamá no lo entendía, al principio mi papá no lo entendía, al principio mi hermano no lo entendía, al principio mi amigo, mi amiga no lo entendía, al principio mi esposo no lo entendía, mi esposa. Tú sabes lo que pudo decir José. Oye, tú me vienes con ese cuento a mí a decir que el Espíritu Santo te embarazó. ¿Tú qué crees que yo soy bobo? José pudo espelucarse ahí, ¿verdad? Pero José, ¿qué hace Dios? Ya Dios tenía todo preparado. La Biblia dice que Dios le revela a José en sueño. Ni siquiera se le presentó el ángel, en sueño. Y le habla y le dice, José, no temas recibir a tu esposa, a tu compañera, a tu novia, no temas recibirla, no temas casarte con ella, José, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Y José, calladito así, fue y obedeció la palabra. Entonces, a veces hay cosas que para nosotros van a sonar ilógicas. A veces hay cosas que para nosotros nos van a decir, eso es como cuando alguien te da una cosa y te parece que fuera bobo. O tú qué crees que yo soy bobo, ¿verdad? No, a Dios no se le puede decir así. A Dios hay que decirle como dijo María, hágase en mí, hágase en tu sierva tu voluntad. Eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo, Padre amado, si te es posible apartar de mí esta copa de sufrimiento, de angustia y todo esto que voy a vivir, en tus manos está, hazlo. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, yo sé que voy a recibir todos estos atropellos, vejámenes, etcétera, etcétera, pero no importa, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando tú haces la voluntad del Padre, cuando tú haces la voluntad de Dios por encima de lo que digan, de las amenazas, de lo que piense otro, ¿sabes qué te voy a decir, varón y varona? Tú eres un triunfador, tú eres un bendecido, tú eres un bienaventurado. La palabra bienaventurado es dichoso, feliz. Eso eres tú, hermano. Cuando tú por encima de tú procedes a obedecer a Dios. María es un ejemplo de mujer. María es un ejemplo para los cristianos, para los hombres y mujeres. María es un ejemplo relatado en la Biblia real, donde nosotros tenemos que dejar el yo a un lado, tenemos que dejar los prejuicios a un lado. ¿Tenía prejuicios? Pues claro que sí. ¿Se podía meter en un lío? Pues claro que sí, pero Dios no va a permitirlo. ¿La apedraron? No. ¿El marido la dejó? No. ¿Se pusieron a murmurar de ella? No. Porque dice, el marido Dios le habló y el marido fue prudente y no la difamó. El marido no dijo, esta mujer me la hizo, esta mujer viene con el cuento ahora y que se le apareció un ángel y salió embarazada. O sea, ella no... Aunque José como hombre de pronto, porque la Biblia dice que él pensó de dejarla secretamente, así dice el texto. Dice, porque era justo, él pensó en abandonarla secretamente. O sea, él pensó, dice, no le voy a decir nada a María. Ya, no le voy a decir nada. Pero ya, la voy a dejar. Cuando él tenía yo me imagino que José se encontró en esa angustia, en ese momento tremendo, y dice que Dios le habló en sueño. Dios dijo, voy a dejar que se duerma, voy a dejar que esté descansando, voy a dejar que su mente se repose para hablarle de una manera que él me comprenda, que él me entienda y ponga en práctica lo que yo le he mandado y para lo cual él está. Propósito de Dios, que María se casara con José. Porque José es descendiente del rey David. En pocas palabras, era familia del rey David. José, María igualmente. En esta ciudad, por eso ustedes recuerdan que la Biblia se llama Jesús de Nazaret, porque Jesús nació ahí en Nazaret, en un pueblito llamado Nazaret, era como el municipio, y el pueblito de ese era Belén. Por eso nosotros, hay una cantidad de cosas que cuando tú lees la Biblia y la traen acá, uno a veces está cegoso, ¿no? Tú recuerdas que él por eso le decían Jesús de Nazaret. No que el apellido de él era Nazaret, es que él nació allá. Y los apellidos de las personas se les colocaban depende de dónde nacía. Y luego Belén, el pueblito donde él nace, que ni siquiera había un lugar para que la mujer, para que María pudiera alumbrar, y dice que alumbró en un pesebre, en una pesebrera. La palabra pesebre viene de pesebrera, donde los animales apastaban los animales. Y entonces ahí nació el Hijo del Dios viviente, en una condición muy, pero muy humilde. Todo lo que mostró Jesús en su niñez fue humildad, ¿verdad? Pero no, por eso dice que
durante su humildad, necesidad y escasez, él se sometió, su madre se sometió, su padre se sometió. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo que te quiero decir en esta hora es que cuando tú te sujetas a Dios, te sometes a Dios por encima de lo que piense quien quiera pensar, hermana, Dios te va a dar un nombre que es sobre todo nombre. Dios te va a poner encima de todos aquellos que pensaron mal de ti, de todos aquellos que te criticaron, de todos aquellos que te difamaron, de todos aquellos que pensaron aún hacerte daño. Dios te va a poner por encima de ellos. Eso fue lo que hizo el Señor, Jehová de los ejércitos, con un hombre en la Biblia llamado José. José, hijo de Jacob. Dice que José, yo lo catalogo que es prototipo de Jesucristo. O sea, muy parecido a Cristo en su vida, en sus prácticas, etc. Porque José, hijo de Jacob, fue amado por el Padre. Jesús fue amado por su Padre. José dice que Jacob lo amaba mucho. El Padre ama al Hijo demasiado. Pero también dice la Biblia que José fue aborrecido por sus hermanos. Jesús fue aborrecido por sus hermanos, por los fariseos, por los judíos. Fue aborrecido. Dice, pero fue amado por su Padre. José, Jesús fue amado por el Padre. Pero también dice que los hermanos de José lo vendieron. Intentaron matarlo primero. Lo tiraron en un pozo para que muriera ahí. Pero luego, por voluntad de Dios, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a unos mercaderes árabes como esclavo. Así como vendieron a Jesús, Judas lo vendió por 30 monedas, a José lo vendieron también a unos mercaderes como esclavo. Y luego José fue esclavo. José trabajó, etcétera, etcétera. Pero Dios tenía propósito. ¿Ya? El Padre lo amaba. Y la Biblia me enseña que donde quiera que llegaba José, ese lugar era bendecido. Tremendo. Llegó a palacio y el faraón fue bendecido. Llegó a palacio, reveló un sueño al rey, imagínense. Y el rey lo puso como gobernador de todo Egipto. Dios lo exalta porque José fue un hombre obediente. Hermano querido, hermana querida, cuando usted y yo somos obedientes a Dios por encima del que dirán, por encima de los prejuicios, por encima de que las trabas, tú y yo no debemos ponerle traba a Dios, hermano. Es que Dios me dijo que lo hiciera y lo hago. Es que Dios me dijo que fuera y voy. Sin eso entrar en desobediencia, porque tienes que sujetarte a la palabra. Yo no estoy hablando aquí de desobediencia. Como dijo el centurión, yo soy hombre también que tengo autoridad sobre personas. Y yo no puedo hablar sobre eso porque estaría contradiciendo a Dios y yo mismo. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios, el hombre de Dios y la mujer de Dios, que Dios le habla, escúchame bien, no los blasfemos, no los mentirosos, no los falsos, que se ponen a inventar que Dios le habló y Dios nunca les ha dicho, le ha hablado el diablo a algún demonio, pero no Dios, porque Dios no se contradice. Lo que yo estoy diciendo es que cuando Dios te manda a hacer algo bueno, hágalo. Pero es que a mi mamá no le gusta. Ese es el problema de mi mamá. Dios me dijo que lo hiciera. Porque yo no podía ir allá porque mi mamá y mi papá no quieren que yo vaya. Ese es el problema de mi papá y mi mamá. Por eso la palabra de Dios dice, si mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá y me amparará y me pondré en mejor lugar. Porque el hombre y la mujer, cuando el diablo quiere impedir que tú obedezcas a Dios, tú tienes que decir, qué pena, apártate de mí, Satanás. Fue lo que hizo Jesús en el desierto. Recuerde que Jesús en el desierto, el diablo quiso, ¿qué quiso hacer? Que Jesús no obedeciera a la palabra, que Jesús no obedeciera al Padre. ¿Sabes? Por eso dice, Jesús cuando luego fue bautizado por Juan el Bautista, dice, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y el diablo te va a tentar ahí a que no obedezcas. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no dice esta piedra que se convierte en pan? Dios no lo mandó a hacer panadería en el desierto a Jesús. Dios lo mandó a sujetarse, a ayunar y a orar. ¿Aló? ¿Por qué no te tiras de aquí? Tírate de este abismo. Y si tú eres el Hijo de Dios, va a mandar a sus ángeles para que te amparen. Si se tira, se mata. Porque Dios no lo mandó a tirarse de ahí. Ojo, ¿quién te está hablando? Ojo, ¿quién te está insinuando cosas? Ojo, ¿quién te está diciendo que hagas cosas? Cuidado, hermano. Usted tiene entendimiento. Cuidado, hermana. Usted tiene entendimiento. Cuidado, persona que le estás y que sirviendo a Dios y te está dejando manipular por personas.
No aceptes a Eva que vaya a tu casa y te dé del fruto prohibido que Dios dijo que no te comieras. Mira el problema que metió Eva a Adán, a su compañero, y a nosotros hoy, que por su culpa morimos y todos somos pecadores. Ten mucho cuidado. Con esto te estoy diciendo que no todo lo que a veces las mujeres nos dicen a nosotros, las esposas, las compañeras, es verdad. O es lo correcto, tenga mucho cuidado. Si usted es el varón de Dios, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. No todo lo que a veces escuchamos o vemos, oímos, es verdad. No todo lo que viene a la casa a vislumbrarme, o el aplauso, o el aludarme, es cierto. Tenga mucho cuidado. No todo lo que me ofrecen viene de Dios. A mí me ha pasado. A muchos de ustedes les ha pasado eso. A veces recibimos cosas y no las ponemos en las manos de Dios. ¿Será que esto viene de Dios? ¿O no viene de Dios? ¿Será que esto es verdad o no es verdad? Entonces, si nosotros miramos eso, decimos, no. ¿Qué fue lo que hizo José cuando el faraón, el rey, le dijo, le manifestó lo que había soñado? Mira el hombre de Dios. Varón, dame 3 días. Déjame meterme en oración. Déjame que voy a consultarle con el que lo sabe todo. Déjame hablar con él primero. Él me va a revelar el sueño que tú soñaste. Así lo hizo, hermano. Se metió en oración y ayuno y Dios le revela la interpretación del sueño para el faraón. Y luego que Dios le revela, dijo, bueno, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Esto es esto. El tipo dijo, wow. Si los brujos estos que tenía aquí en Bustero, los blasfemos estos, ni siquiera sabían lo... Y tú, bueno, resultado, lo puso a ministrar todo Egipto. El rey le dijo, después de mí, tú, y por encima de ti no hay nadie sino yo. Serás el administrador de todo lo que tengo, de mi país, todo lo que poseo. Lo único que tú no puedes estar por encima de mí ni tocar la mujer. O sea, mi esposa. Entonces, mira, hay una cantidad de cosas que Dios te va a poner por encima de aquellos que pensaron que te maltrataron, aquellos que se burlaron de ti, aquellos que te señalaban, aquellos que murmuraban de ti, aquellos que... O sea, José, por eso le digo, es prototipo de Cristo, fue calumniado. La mujer de Potifar le dijo que él la iba a violar. Señor. Y dice que él le dejó la camisa, porque ella le dejó esto. Ella dijo, mira, lo que hoy le rompí la camisa porque ese tipo que tú tienes aquí me violó embuste. Ella lo cogió, lo sedujo. Ella era la que lo iba a violar a él. Y el man se le fue corriendo. Pero no lo viola. Escúchame, hermano. Jesús fue tentado. José fue tentado. Si José fue tentado y Jesús fue tentado, tú no vas a ser tentado. Entonces, ¿por qué te alarmas? ¿Por qué tú te quieres morir cuando tú oyes que alguien habla de ti, cuando tú oyes que alguien te dice, cuando tú tienes una necesidad, aún te enferma? Aún en la enfermedad, mi hermano y mi hermana, usted tiene que glorificar al Dios de los cielos. Aún con la dolencia, aunque Jehová dijo, aunque Él me convierta en polvo, yo siempre bendeciré al Señor, yo siempre esperaré de Él, porque aunque polvo sea, Él nuevamente me dará un cuerpo. Y fue verdad, le dio un cuerpo que dice la Biblia, el capítulo 42 del libro de Job, dice la Biblia que Job tenía el cuerpo cuando Dios le quitó la lepra y lo sanó y lo puso, dice que como la piel de un niño. Escúchame. Y todo lo que tenía se lo multiplicó, aunque el diablo le quitó los hijos, el diablo le mató los hijos, el diablo le quitó la riqueza que tenía, aún su cuerpo se lo volvió en llaga. Dios le dio 3 veces más de todo lo que tenía y la piel de Job era como la de un niño recién nacido, imagínense. Cuando tú te paras firme, pero ¿qué fue digamos, la ganancia de Job? Nunca renegó contra Dios. Siempre se mantuvo fiel al Señor. Lo que Dios te está diciendo en este día es que tú tienes que mantenerse a Dios fiel, aunque las circunstancias digan otras cosas. Hay gente, yo recuerdo cuando vine a esta población, a esta iglesia, a dirigirla, aquí encontré muchas personas que dijeron, este aquí no va a durar un mes, este aquí no va a durar 2 meses, ¿de qué va a vivir? Si aquí no hay que comer, aquí no hay trabajo, y el de que va a vivir esta iglesia no tiene ni gente, aquí habían 8 ancianitos, otras veces lo he dicho. Y comenzaron a desanimarme, ¿sabes?
como para decir, ahorita coge las maletas. Los que me dieron eso hoy no están aquí. Unos están muertos y otros se fueron de aquí porque no había espacio para ellos aquí. ¿Sabe por qué? Pero yo continúo y Dios me ha bendecido y la iglesia ha sido bendecida. Entonces no es lo que la gente ve y piensa, es lo que Dios quiere hacer contigo. Muchas de esas personas me dijeron, él no dura aquí 2 meses, porque ¿de qué va a vivir? Ahora yo he ayudado a muchos esos que dijeron así, los he ayudado, porque Dios me ha utilizado. Dios me ha utilizado en este pueblo como utilizó a José allá en Egipto, para bendecir a los suyos, para bendecir a otros. Aunque usted no lo crea, así es, hermano. Usted no ve que usted antes tenía que pagar, muchos miembros de esta iglesia tenían que pagar, hoy vale un matrimonio, vaya a la notaría o a la iglesia católica y pregunte cuánto vale. Hoy yo los caso aquí sin pagar un peso. Dios bendice, yo creo que esa es bendición. ¿Cuánta gente no ha trabajado a través mío? Empleo, que a través de relaciones de gracia que Dios me ha puesto les consigo empleo, trabajo. Gracias de Dios, bendiciones. ¿Qué bendiciones no he traído yo para María la Baja y para mucha gente en María la Baja? Dios utiliza a sus siervos para bendecir a otros. Entonces, querido, lo que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer es obedece a Dios por encima de lo que la gente diga. No mengue tu fe, no mengue tu esperanza en Él. Yo sé que mi Redentor vive, por eso le alabo porque Él vive. Yo sé, María no le importó eso, hermano. Por eso hoy hablamos de María, esa gran mujer. Y a ella no le importó que la gente dijera, wow, mira, ahí va la cachona, mira la que le metió el hijo a no sé qué. Mira que no. Ella le creyó a Dios. Y hoy en el mundo y en la Biblia es reconocida como María, la madre del Salvador del mundo. Wow. La madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tal que ella hubiese dicho que no? Se hubiese perdido ese gran privilegio. Por eso el ángel le dijo, bienaventurada eres, María. Bienaventurada porque ha sido la única, la que Dios ha escogido, la que Dios tomó y halló gracia en Jehová para esto, para que fuese la madre del Redentor del mundo, del Salvador, del Cristo de la gloria, de ese que caminó por sobre las aguas, de ese que, escúchame bien lo que te estoy diciendo hoy, amigo, de ese que le dijo al viento y al mar, calla, de ese que le dijo al muerto después de 4 días, levántate y anda, de ese que sanó al ciego y al cojo, le dijo que se estire tu mano bien, al paralítico, muévete y camina, escúchame bien, al ciego dijo, venga, vuelvan sus ojos, o sea, la luz a sus ojos, y tantas cosas y maravillas. La mujer del flujo de sangre dice, no necesitó que Jesús dijera, sé sana, sino que ella le tocó el borde del vestido y dice, fue sana. Ese es el Cristo, María es la madre de ese Cristo maravilloso, ese que murió y dice la Biblia que resucitó. Y es Señor de los vivos y de los muertos. María es la madre de ese ser maravilloso. María no es la madre de Dios porque Dios no tiene madre. Por eso la oración del Padre no es el creo, pues. El creo tiene esa parte que dice, no, el rezo de María es la cosa, que habla de que Santa María, madre de Dios. Yo a veces le digo, bueno, María no es la madre de Dios porque Dios no tiene madre. Dice que Dios no tiene madre. Porque usted me puede decir, ahora me la compone y me va a decir, no, pero es que Cristo es Dios. Sí, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Por eso Jesús hablaba de mi Padre. Yo y mi Padre y yo. ¿Verdad? El Padre, yo hago la voluntad del Padre. Lo que digo es lo que habla el Padre. O sea, Jesús siempre presentó al Señor Jehová Todopoderoso como su Padre. Y Él como el Hijo. Nosotros lo vemos como el Hijo del Padre. Como nuestro hermano. Él dijo, ya no lo llamaré siervo, sino hermanos. Nuestro hermano mayor es Jesús. Ese ser precioso y maravilloso que dio su vida por nosotros. ¿Verdad? Ese ser que no es hecho de carne ni sangre, sino, aunque sí tiene parte humana, porque si se formó en el vientre de una mujer, entonces Jesús es hombre y Dios. Jesús tiene las dos naturalezas, tiene la divina y tiene la humana, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos a Jesús así, y María, esa mujer privilegiada, esa mujer virtuosa, esa mujer respetuosa, esa mujer con sabiduría, pero también en obediencia a Dios. Claro que amamos a María.
Claro que nosotros tenemos que tener a María como eso, que Dios la tuvo. El mismo Dios dijo, eres bienaventurada, eres feliz, eres dichosa. ¿Sabes? Y fuiste privilegiada porque Dios te tomó. Nosotros no miramos a María como un objeto malo, hermano. Qué pena con los que hablan esa blasfemia. Nosotros lo único que enseñamos es que María no es mediadora, porque la Biblia no lo dice. Nosotros enseñamos, la única parte donde María intervino fue en el inicio del ministerio de Jesús. Recuerde cuando él estaba allá, fueron a las bodas de Cana de Galilea, a unas bodas, unos matrimonios. Y la Biblia dice que se les acabó el vino y ella le dice a los que estaban ahí, a los dueños de su fiesta, les dice, hagan lo que él... Ella vino donde él y le dijo, mijo, se les acabó el vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía mi tiempo no ha llegado. Ya no entendía todavía. Entonces, luego ella dice estas palabras, oiga, hagan lo que él les dice. Ella no se puso a hacer cosas o le dijo, mijo, hazles esto. Ella dijo hagan lo que él dice. Ya. Consígalo ahí en su celular, usted, por favor, cita bíblica de las bodas de Cana de Galilea. Ahí te sale una vez. Y todo el relato, lo que pasa. Entonces, nosotros tenemos que ser lo que dice el estudio. Personas que fueron reorientadas responsablemente. El pastor tiene el deber de reorientar a sus feligreses. Nosotros, muchos feligreses nuestros llegaron allá de otros grupos. Casi todos venimos de allá por nombre, no porque éramos prácticos en eso, de la Iglesia Católica. Porque una vez nos llevaron siendo bebés, nos echaron un poquito de agua, ya, tú eres católico, nos registraron allá. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere gente convertida, consagradas a Él de corazón, ¿verdad? Sujetarse a Dios, obedecer a Dios, es lo que quiere Dios. Y María es un ejemplo de eso. María se sujetó y se sometió a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que iban a decir, a pesar de la murmuración, a pesar que ella se sujetó al Señor. Amigo y hermano, ojalá tú y yo también aprendamos a sujetarnos a Dios, de tal manera que el Señor pueda utilizarte para grandes cosas, pueda utilizarnos para grandes cosas. Gracias le damos a Dios. Gracias, Señor. Estamos orando siempre por nuestros familiares. Le damos gracias a Dios por nuestro nuevo nieto, a la familia, el hijo de mi hijo Jorge David Tapia. Le damos gracias a Dios también, ya a mi último hijo Andrés, también por su niña hermosa. Pero también orando mucho por la salud de mi esposa, que también esta semana se vio un poco afectada a través de problemas diabéticos, de azúcar. Entonces, pues, se le subió un poco y ya gracias a Dios está buscando nuevamente el nivel de ese azúcar. Entonces, pues, seguimos orando por ella, seguimos pidiéndole mucho a Dios para que Dios intervenga, para que Dios la sane de ese mal. El cuerpo del Dios vivo, el cuerpo del Señor, que es la iglesia, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, no puede estar enfermo, hermano. Yo cuando Satanás quiere algo en mi cuerpo, yo enseguida digo, no, qué pena, diablo, embustero, sal de mi cuerpo, quítate de aquí, este cuerpo tiene que estar sano, este cuerpo tiene que estar vigoroso en todos los sentidos, porque es el templo del Espíritu Santo, es el cuerpo que Dios usa para que yo le sirva. Entonces yo todos los días le pido a mi Dios eso, dame fuerza, dame salud mental, física, integral, en todas las áreas, en mi boca, en mis ojos, en mis oídos, en mi organismo, ¿verdad? Dame fuerza. El día que me la quites, ya, bye bye. Tenme fuerte mientras yo te pueda servir. Tenme fuerte para ir, para venir, para hacer lo que tú me mandas. Pero el día que yo deje de hacerlo, Señor, ya, hasta ahí llegué. Entonces, mis amigos y hermanos, muchas gracias le doy a Dios. Gracias al Canal 8, gracias a Cable Mar Limitada, gracias a todos nuestros seguidores por el Facebook Live. En muchas partes del mundo, recuerden que tenemos seguidores por muchas partes del mundo. Tenemos seguidores en España, tenemos seguidores en Estados Unidos, tenemos seguidores allá en Chile,
Tenemos seguidores en Perú. Allá en Perú les saluda a mi hermana Demetria Tapia. Allá en Lima, Perú. Allá en Chile también ahí está mi sobrino Jan Jair Tapia. Allá en España también tenemos, cuando ustedes a veces se ríen si yo les digo que en el mundo nos ven, en otros países. En España saludo también allá a mi hermano Belisario Tapia, a su esposa, a su hijo, en España. Allá están viviendo en España, así que pues tenemos, no únicamente en Sudamérica, sino que tenemos familias también en el norte, en Europa, en Sudamérica, ya. Al otro día me saludó una hermana allá en Siria. Yo decía, oye, estamos lejos. Y me mandaron un saludo de allá de Siria. Entonces también esa gente que nos ven por allá a través del Facebook Live, saludes a esa gente. Sí tenemos amigos. Panamá, allá Marielita la saludo en Panamá. Siempre ahí ella está también viéndonos en Panamá. En Venezuela, también tengo una hermana allá en Venezuela. Y en Colombia ni se diga. Tengo hermanos en Bogotá, hermanos carnales, sobrinos, sobrinas, Cartagena, bueno. Entonces, que mi Dios les bendiga a todos. Y aquí en María la Baja, en el municipio donde vivo, saludos también para todos mis amados, tanto familiares como amigos, les saludo desde acá. A esos televidentes fieles, les saludo desde acá. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Créale a Dios, hermano. No mengues, no retrocedas, no mires atrás. Créele a Dios y Dios va a hacer por ti lo que tiene que hacer. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias a estas cámaras hermosas, las cámaras de Alex y Julio, por permitirnos también a través de ellas llegar a sus hogares y a muchos lugares de nuestro país y del mundo. Gracias a Cable Mar Limitada, esta empresa también de nuestro municipio. También le damos gracias a Dios y gracias a esta empresa que Dios le ayude y le sostenga cada día más. A todos, a todas, muchas gracias. Que mi Padre Celestial les bendiga. Que mi Dios Todopoderoso les colme de bendiciones hasta que sobre y abunde en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Hasta la próxima.